Hola queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva cápsula de video en la cual vamos a revisar el tema del cerebro adolescente y las drogas. Este tema se enmarca dentro del área del desarrollo biológico y se ha tornado como un tema bastante relevante en el ámbito preventivo, no solo de psicopatología, sino que en el ámbito de la psicología clínica y en especial de la psicología educacional. Es un ámbito que hay que abordar de modo preventivo en las primeras fases de la adolescencia especialmente. Bueno, dando un marco de este tema del efecto de las drogas o de la prevención del consumo de drogas en la adolescencia y que comienza siempre en la etapa escolar, en las primeras fases de la adolescencia, desde la prepubertad en adelante, ya tenemos cierto este esquema de lo que empieza a pasar en la reconfiguración que se da, cierto, dentro de la maduración del cerebro en la adolescencia, y esta paradoja o desarrollo desigual que se genera entre el sistema límbico, que tiene que ver con el circuito de dopamina, del placer y de la búsqueda de emociones, de gratificación del adolescente, el cual está más reactivo que en otras etapas del desarrollo, y el sistema prefrontal, que tendría que ver con el control, la planificación, el poder controlar impulsos, el poder manejar y regular las emociones, etcétera, que estaría todavía en proceso de maduración. En el primer ámbito, con relación a la búsqueda del placer, al circuito dopaminérgico relacionado con el sistema límbico, se da un fenómeno que en la adolescencia uno podría decir, ¿por qué la adolescencia es una etapa más impulsiva que la niñez, por ejemplo, en que todavía el niño tampoco tiene completamente desarrollado el sistema prefrontal? Es porque, y aquí empiezo a citar el libro de Daniel Siegel, que es muy interesante, se los voy a mandar el link, que se llama Tormenta Cerebral, el poder y el propósito del cerebro adolescente, y en el cual describe que dentro del funcionamiento del sistema límbico y del circuito de dopamina, se da en las primeras etapas de la adolescencia que el nivel habitual de dopamina es más bajo por lo regular, pero ante algún estímulo gratificante, su liberación, o sea, la liberación de dopamina en respuesta a cualquier experiencia gratificante es mayor. Y aquí en esta imagen se muestra un estudio bien interesante en que se comparaba la reacción tanto verbal como también dentro de los sistemas de evaluación de la reacción del cerebro en el mismo momento. Se encontró que con un mismo estímulo placentero, que fueron varios, ahí está por ejemplo, que se le daba de recompensa dinero por participar en el estudio, y cuando le daban la noticia de que iban a recibir dinero, en el momento veían su respuesta de expresión verbal, cuánto le agradaba esto de recibir dinero, y también al mismo tiempo se veía la activación cerebral que se estaba dando en ese momento. Y este estudio reveló que, a diferencia de la niñez y también de la adultez, los adolescentes eran los que tenían una mayor reactividad, también verbal, expresaban que sentían más gratificación, y también su cerebro, aquí en el color rojo, estaba mucho más reactivo incluso que los niños, que uno pudiera pensar incluso los niños necesitan más dinero que el adolescente, que quizá empieza a hacer sus trabajitos de babysitter, no sé. Bueno, el adolescente está más reactivo a cualquier estímulo relacionado con el placer. Y por otro lado, el dato de que todavía el sistema prefrontal está terminando de madurar y termina de madurar aproximadamente a los 25 años. Aquí una cita del mismo libro que les comentaba. Estos impulsos, en el fondo la tendencia a la impulsividad del adolescente, pueden contenerse si ciertas fibras de la parte más alta del cerebro se esfuerzan para crear un espacio mental entre el impulso y la acción. Es muy importante en la maduración del sistema prefrontal y las funciones ejecutivas está el dar este espacio mental entre el impulso, que permite una deliberación,
previa a la acción, para poder elegir la acción que mejor me convenga. Es precisamente durante la adolescencia cuando estas fibras reguladoras empiezan a crecer para contrarrestar este ímpetu excesivo del sistema de gratificación de la dopamina. El resultado es una disminución de la impulsividad. Y esta maduración entonces va ayudando, y por supuesto que sabemos que el cerebro tiene la ley de lo que se ejercita se fortalece y lo que no se ejercita se debilita y se pierde. No es solo una maduración espontánea, sino que necesitamos en la adolescencia de la práctica, de la ejercitación de estas acciones de regular la emoción y el impulso, del pensamiento crítico, de planificar, de adelantarse al futuro, hacer ejercicios mentales que permitan que se fortalezcan también y maduren mejor estas áreas. Bueno, entonces tenemos que las características del cerebro adolescente, a diferencia del cerebro del niño y después del adulto, se ha estudiado que hay una mayor vulnerabilidad en esta etapa del desarrollo a desarrollar trastornos psicológicos, mayor vulnerabilidad a conductas de riesgo. De hecho, es la edad, la adolescencia es la etapa en la cual se produce el mayor porcentaje de muertes evitables. Dentro de todas las etapas de la vida, la adolescencia es la etapa en que se da el mayor porcentaje de muertes evitables, que justamente tienen relación con conductas de riesgo por impulsividad. Y mayor susceptibilidad a la adicción, en esta etapa en que está muy alta la reactividad del sistema dopaminérgico de placer y todavía no está maduro el sistema prefrontal, que en el fondo es el sistema cerebral que ayudaría al control. Por lo tanto, en el círculo, si ya lo relacionamos con el consumo de droga, podemos también darnos cuenta, tomando este proceso de maduración y las características de hiperactivación de las primeras etapas de la adolescencia, que mientras antes, cuanto más jóvenes seamos al entrar en contacto con el alcohol y otras sustancias adictivas o otras incluso conductas adictivas, más probable será que se desarrolle una adicción. Aquí Daniel Siegel en este mismo libro dice que existen al menos 4 impulsos fundamentales en la adolescencia que puedan motivar el aumento del consumo de drogas durante esta etapa, y que son la experimentación, que hay una mayor tendencia a experimentar, también la tendencia mayor a la búsqueda de la conexión social y a pertenecer, que es la mayor, yo diría, el mayor motivo de consumo, del inicio de consumo en los adolescentes, es porque me ofrecieron, porque no quería quedar fuera, en el fondo es como para pertenecer. Y en otros casos la automedicación pasa también, y que es el caso más peligroso, cuando un adolescente, por ejemplo, le cuesta, por ejemplo, manejar la ansiedad social cuando está en contacto con grupos en los cuales no conoce a todas las personas, y para conocer gente nueva le cuesta mucho. Y si este adolescente utiliza, por ejemplo, el alcohol como automedicación desinhibitoria y que le ayude a tener un mejor manejo de la ansiedad social, es mucho más probable que ese joven se vuelva adicto, dependiente de esta sustancia, en vez de que sin necesidad de una sustancia externa, este mismo joven, use su fuerza de voluntad y ejercite distintas estrategias para manejo de la ansiedad, y eso le ayuda a desarrollar por sí mismo estabilidad y no dependa de algo externo a sus habilidades. Bueno, y el mismo circuito de la adicción que se da en las sustancias adictivas, de que empieza un proceso de tolerancia, también como de una baja dopaminérgica en el caso de ausencia del estímulo adictivo, y una necesidad de consumir, y que cada vez se necesita un mayor estímulo para lograr el mismo efecto, etc. Bueno, algunos ejemplos de conductas o sustancias adictivas que tienen mucho riesgo dentro del cerebro adolescente, especialmente en las primeras etapas, en la prepubertad, en la pubertad especialmente. Por ejemplo, la pornografía, también en los juegos de azar,
la comida con mucho azúcar, etcétera. O sea, no solamente las drogas ilegales tienen este efecto adictivo en el cerebro de un adolescente. Eh, Dice aquí una fundación de Estados Unidos creada por jóvenes, adolescentes, pero en la tercera etapa de la adolescencia, en la juventud, para prevenir sobre los efectos de la pornografía en el cerebro. Muestran cómo el sistema que tiene la pornografía es el mismo que la cocaína u otras drogas en el cerebro. Y también los riesgos de que este estímulo de la pornografía empieza a reconfigurar el cerebro ante esta estimulación. Y se da el mismo sistema que en las dependencias, esta tolerancia, que cada vez se necesita contenido más fuerte, más intenso para lograr el mismo efecto anterior, se genera una escalada, una desensibilización, etc. Y también otro caso, otro ejemplo, el efecto de la marihuana en el cerebro adolescente. Aquí hay un estudio muy bueno que se realizó en Chile. Se hicieron en dos poblaciones de adolescentes no consumidores de ninguna droga y adolescentes consumidores exclusivos de marihuana. Se comparó estas dos poblaciones realizando estudios de pruebas cognitivas y también evaluando la perfusión cerebral y la activación cerebral en la evaluación del NeuroSpect. Y se vio tanto en las pruebas cognitivas que habían efectos negativos de la marihuana, de la población que consumía solamente marihuana, en la memoria, atención, concentración y efectos negativos en el estilo de trabajo, precisión, organización del material, estrategias de ejecución, formas de abordar la tarea. Todo eso tiene que ver con el sistema prefrontal, con las funciones ejecutivas. Y en el NeuroSpect se vio que estaba comprometida la cognición por hipoperfusión. En el fondo que el cerebro está tiene menos perfusión sanguínea en algunas áreas, que son las áreas azules, y es un poco un cerebro que queda un poco desnutrido en algunas áreas. También en el control del ánimo hay una afectación y también en la función ejecutiva. Entonces, ¿cómo es importante, especialmente en estas primeras etapas de la prepubertad, de la pubertad, evitar y prevenir el consumo de drogas y otras acciones con potencial adictivo? Pero en la prevención es importante considerar cómo funciona el cerebro adolescente. Esta misma información de cómo, de a qué se siente más atraído el joven, también puede dar un indicio de cuáles son los mecanismos de prevención más efectivos. Por ejemplo, dice Daniel Siegel, en vez de intentar que los jóvenes dijeran no al tabaco, porque un adulto los asustaba para que lo dejaran, no sé, con las imágenes del pulmón, etcétera, las estrategias efectivas se centraban en el valor positivo de ser fuerte ante los adultos manipuladores que querían hacerse ricos a su costa. En el fondo, el adolescente se mueve más por un valor, por la búsqueda de algo positivo, que por la evitación de consecuencias negativas. Y así, las campañas que sí han dado resultado, por ejemplo, en la Fundación contra la Pornografía, Fight the New Drug, se presenta mensajes positivos. Por ejemplo, el mensaje positivo del amor en comparación con la pornografía. Eh, por ejemplo, se ejercitan maneras en la prevención de droga, de marihuana, 77 maneras de decir que no a la marihuana y todavía verse cool o no perder como, no parecer, no sé, no sé si en mi época, no sé cómo será, pero en el fondo ejercitar estrategias especialmente de resistencia a las presiones sociales, ¿cierto? Que es otra de las motivaciones fuertes en la adolescencia, pero también ligado a un valor positivo, como bueno, decir que no sin perder lo cool, en el fondo. De manera de mostrar al adolescente aprovechar este ímpetu positivo que se va hacia la novedad, hacia lo bueno, más que a evitar consecuencias negativas. Así que los invito a mirar los textos complementarios que tienen que ver con eso y ojalá esta pequeña cápsula les sirva de motivación para ello. Que estén muy bien. Y un saludo de bonus de mi gatita que estaba durmiendo acá al lado mío.
Chao a todos.